dos computadoras, aparece una que dice conectar el audio. El micrófono en celular, está bien. Bien, bien. En esta pandemia uno tiene que darse maña. Bien, ¿alguien estuvo en la clase de la profe Doña esta mañana? Creo que hicimos hasta el 12, lo planteamos por lo menos hasta el 2. ¿Hicieron cuántos problemas de donde yo quedé? Ahora me fijo. Sí. Bien. Bueno. Los demás no estuvieron en la clase de la profe Doña. Primero un applet para hacer circuito. Y vamos a ir estudiando un poco. Me avisan por si ven bien ahí los focos, las pilas. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una pila, vamos a hacer un circuito, ¿sí? Fíjense que la pila tiene dos polos, uno negativo que está a la izquierda y uno positivo, ¿sí? Acá el botoncito es el botoncito del positivo. ¿Se logra ver bien la pila? Bien. Sí, profe. Si no ven, me avisan. ¿A grabar? Entonces, ¿La clase? Sí. Sí. Quiero ver si puedo grabar. No tengo un problema con la grabación. Quería grabar con a ver si para grabar, si me dejan grabar. Todavía no me dan permiso. Pero por ahora vamos viendo hasta que me den permiso. La otra era grabar con el open board, a ver si puedo. Bueno, ahí veamos si se... dos cables y un foco, ¿sí? Si uno quisiera hacer una conexión en serie, uno por lo general dice, bueno, conecto, voy a colocar el polo positivo, voy a conectarlo a uno de los... Fíjense que el foco tiene dos salidas, una que está abajo del foco y otra en los laterales, ¿sí? Entonces, esta la voy a colocar abajo. Entonces me queda el del lateral, saco otro cable, coloco el cable en el lateral, ¿sí? Y esto lo llevo al foco. Y lo tengo acá en el foco. Entonces, todavía no está incompleto el circuito. Fíjense en que la carga que sale de la pila, que es la que me brinda la diferencia de potencial, ¿sí? Aquí en el polo positivo es en donde tengo el mayor potencial, ¿sí? La carga tiene el mayor potencial. Entonces, por ahora va por el cable, pasa por el foco, se prenderá la luz, por ahora no se prende porque no está armado el circuito. Fíjense que aquí tengo
una zona libre. Entonces ahora voy a tratar de conectar al otro borde de la pila, ¿sí? Y le vamos a poner un interruptor. Entonces ahora, fíjense en que todavía, aquí tengo el circuito, ¿sí? Y acá tengo el interruptor. Entonces cuando yo hago clic, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo, digamos que la corriente, en este caso es la corriente de carga negativa, o sea, de electrones, que es lo que sucede en realidad, ¿sí? Los electrones son los que se mueven. Nosotros en ciencia trabajamos con otro signo de convención, que es el de las cargas positivas. Uno habla de las cargas positivas. En este caso, como hablamos de las cargas negativas, el polo negativo está a mayor potencial, ¿sí? Y las cargas circulan por el cable hasta el punto de menor potencial, ¿sí? Pasa por el foco, pasa por la resistencia del foco, se enciende la luz porque acá dentro del foco hay un cable que tiene mucha resistencia a la circulación de la carga eléctrica. Esto hace que se caliente y se encienda la luz. La radiación electromagnética en forma de luz sale del foco. Entonces la carga continúa por el otro polo del foco, digamos, ¿sí? Entra por un polo, sale por el otro, y llega al punto del menor potencial, que en este caso es el polo positivo, porque estamos hablando de la circulación de cargas eléctricas negativas, electrones, ¿sí? Pero en ciencia uno convencionalmente cuando plantea las leyes, las plantea como circulación de cargas positivas. Digamos que no, digamos, es un dato menor, lo que importa es comprender las leyes, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que esta es una forma de hacer o de conectar los focos, uno dice en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un foco atrás del otro, ¿sí? O sea, la circulación de la carga entra por un polo del foco, sale y va hacia el otro foco en forma directa. Entonces, cuando yo conecto así, de esta forma estoy conectando en serie. Eso lo vieron entonces en la clase pasada. E hicieron algunos cálculos, ¿sí? Bien, ahora yo tengo otra forma de conectar. A ver si es que... Bueno, conectemos de otra forma. A ver si es que... Aquí está. Ahí está. Entonces, voy a tener la batería, un foco, el otro foco, y habíamos puesto un interruptor acá. Entonces, fíjense que vamos a conectar así. No sé si se quedó alguna pregunta. No sé si se escucha, si se entiende. Vamos a hacerlo así para que sea más claro. Como no hablan, esperemos que Profe, no hay ninguna pregunta, creo. Entonces, fíjense en cómo estoy conectando. ¿Sí? Fíjense en que esta es la conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense que es distinto ahora. Fíjense que cuando cierro la llave, ¿sí? La carga acá se divide en este nodo, se divide en dos, ¿sí? Uno va para la derecha y la otra carga negativa va hacia arriba, ¿sí? Y en este caso estoy alimentando los dos focos. Fíjense que de la derecha de los focos sale la carga negativa, se une acá, se junta con los dos cables y vuelve al punto de menor potencial, que en este caso sería
el polo positivo porque son cargas eléctricas negativas, ¿sí? Esta es la forma de conectar en paralelo. Entonces, cada caso, ustedes han visto en la teoría, que tiene su resistencia equivalente, o sea, la resistencia equivalente a tener todo esto con un solo foco, es distinta a la resistencia equivalente en serie, ¿sí? Entonces, esto es para que lo vean. Entonces, cuando yo interrumpo la corriente, deja de circular la carga, porque no hay un circuito cerrado para que circule la misma, ¿sí? Para que brinde la diferencia de potencial. Entonces, esto es lo que sería un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los elementos del circuito eléctrico? Bueno, primero, yo tengo que tener una pila, ¿sí? La pila que me brinda una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Y qué significa que la pila me brinde una diferencia de potencial? Quiere decir que yo tengo establecido un campo eléctrico a través del conductor, ¿sí? Y las cargas se mueven por el campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿sí?, está sobre la superficie del conductor. La carga eléctrica se mueve sobre la superficie de los conductores. Sin el campo eléctrico las cargas no se mueven, ¿sí? O sea que sin la diferencia de potencial no se podría mover las cargas, no habría diferencia de potencial. Entonces, y por supuesto que lo que tengo una corriente de carga eléctrica, ¿sí? Cuando hablo de corriente de carga eléctrica o de intensidad de corriente, estoy hablando de la carga que circula por el conductor en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, las variables de los circuitos eléctricos son la diferencia potencial, que se mide en voltio, la corriente eléctrica, que se mide en ampere, y la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, ¿sí? Y todo eso hace una sencilla ley, que es la ley de Ohm. Pero esta ley de Ohm solamente es válida para circuitos que cumplen la ley de Ohm. Por ejemplo, los semiconductores no cumplen la ley de Ohm, cumplen otras leyes, pero eso no lo vemos nosotros. Nosotros nos quedamos con la ley de Ohm, que es lo más general, ¿sí? Y esto es un circuito de corriente continua, ¿sí? Profe, No vamos a ver, creo que ya puede grabar. ya puedo grabar, bien. Entonces vamos a ¿cuánto tenemos? 29. Y acá vamos a grabar. Grabar en esta computadora. Y estamos compartiendo este circuito. Bien, entonces este es un circuito en paralelo. Y bueno, hay que aprender, por supuesto, la ley de Ohm, cómo sacar la resistencia equivalente en el circuito en serie, en el circuito en paralelo, cómo calcular la potencia consumida por en este caso, los focos, o conductores, o receptores, ¿sí? Entonces, fíjense en que la potencia vendría a ser la energía consumida por unidad de tiempo, ¿sí? Bien, en este caso la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a ir al problema número 12. Yo ya estoy en la pizarra, no sé si ustedes logran ver la pizarra ahora. Dejaron de Sí, ver la batería. dejaron de ver el circuito. Sigue en el Digo que sigue la simulador. batería. ¿Sigue en el simulador? Sí. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora. ¿Dónde está el OpenBoard? Ahora voy al OpenBoard. Bien, entonces
Y ahora ven la pizarra. Sigue el simulador, profe. Sigue el simulador. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cerrar ese simulador. Si es que puedo. No puedo iniciar porque... Bueno, vamos a detener la grabación. Profe, Sí. y si puede hablar un poquito, levantar la voz, porque se lo escucha muy bajito, por favor. Bueno. Gracias, ver. profe. Ahora estamos con la pizarra. No, no se lo ve aún, profe. No se ve. A ver. ¿Cómo podemos hacer? Compartir la pantalla. A ver si comparto ahora. Ahora, esperemos un rato. Se ve la pantalla principal de la computadora. El escritorio se ve, profe. ¿Se ve el escritorio? Sí, el escritorio es... Ajá. No. Y ahí, dejo de grabar. Y ahora vamos a probar de vuelta, compartir. Ahora sí. Ahora sí, bien. Hay que dejar de grabar entonces para poder cambiar. Bueno, entonces vamos a grabar. Por lo menos vamos a grabar acá. Bueno, ¿qué dice el problema número 12? Entonces, si lo ven al problema número 12, quiere decir que podemos seguir adelante. Dice, se conectaron dos resistencias en paralelo. Si los valores de la batería es de 9 voltios, tenemos los valores de la resistencia, 50 ohm, y la R2 es de 40 ohm. Dice las corrientes que circulan por el circuito. Entonces, uno cuando trabaja con circuitos eléctricos, lo primero que hace uno es calcular la resistencia equivalente para poder calcular la corriente de carga eléctrica que salen de la pila. Acá tengo la pila, no sé si... Acá, la pila dice que tiene 9 voltios. Vamos a minimizar esto que tengo aquí. Y vamos a ir por ahora. Bien, entonces vamos a escribir. Bueno, problema número 12. En negro.
tengo una pila que tiene, ¿cuántos voltios había dicho que tenía la pila? 9 voltios era, ¿no? 9 Sí, voltios. 9 voltios. Tengo una resistencia 1 que era de ¿cuántos voltios? La 1 era 50 ohms. Ahí está. 50 ohms. Y la 2 era Y de la 40. 2, 40. Bien. Entonces, acá yo tengo una pila. Acá tengo una resistencia. Y acá tengo la otra. Bien. Entonces, esta es la 1 y esta es la resistencia 2. Y esta es la pila que tiene 9 voltios. Yo voy a pasar, digo, de este circuito a otro equivalente, ¿sí? Y acá voy a trabajar con una resistencia equivalente. La voy a llamar resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, en teoría, digamos, como había dicho, cuando uno formula las leyes, trabaja con la carga positiva. Entonces, este es el polo positivo, el más largo es el polo positivo de la pila, y este es el más cortito, es el polo negativo. Entonces, uno dice, bueno, la carga positiva funciona al revés, como veíamos. La carga positiva sale del punto que está mayor potencial, que por acá tengo 9 voltios, circula la carga, ¿sí? Circula por acá la carga positiva, pasa por la resistencia, sigue circulando y llega al punto de menor potencia, ¿sí? Al igual, digamos, un caso similar que el de la gravedad, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, acá, ¿sí? Cuando yo suelto la lapicera, ¿sí? Fíjense que acá, en esta zona, la lapicera está a mayor energía potencial que acá abajo, ¿estamos de acuerdo? No sé si se ve ahí la lapicera. ¿Sí? ¿Me ven a mí? Sí, profe. Sí, bueno, entonces fíjense, cuando yo suelto la lapicera o esta masa que está a mayor energía potencial, ¿hacia dónde se va la lapicera? Voy a poner bien la mano. ¿Sí? Como han visto, ¿hacia dónde se va? ¿Sí? Se va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Y lo hace porque hay un campo gravitatorio acá en el medio, ¿sí? Que digamos que es el campo gravitatorio el que hace el trabajo de la fuerza-peso. ¿Sí? Entonces, del punto de mayor potencial baja hasta el punto de menor potencial. Lo mismo sucede acá con las cargas. Acá yo tengo mayor potencial, la carga circula por el conductor, pasa por la resistencia y va al punto de menor potencial. Entonces, yo primero necesito saber qué corriente circula antes de que llegue a la resistencia, ¿sí? Acá necesito saber, y acá voy a poner así, corriente I que no conozco, ¿sí? ¿Qué corriente? Para ello, calculo la resistencia equivalente, ¿sí? ¿Sí? Y teniendo la resistencia equivalente y teniendo la diferencia potencial, ¿qué aplico? Aplico lo que todos han visto en la teoría, que es la ley de Ohm, que dice que B es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Estamos hablando de circuitos que cumplen con la ley de Ohm. Bien, entonces, ustedes han visto en la teoría que la resistencia equivalente se calcula. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 1 sobre 50 ohm más 1 sobre 40 ohm.
Es una suma de fracciones. Por lo tanto, saco como un denominador, si quieren, ¿sí? Como un denominador 200. 200 dividido 50 de, ¿cuánto será? De 4, ¿no es cierto? 4 por 1, 4. 200 dividido 40 está de 5. 5 por 1, 5. ¿Hay alguno que no se acuerdan cómo se sumaban las fracciones? Parece que vamos a ir despacio. Sobre todo cuando uno no tiene máquina de calcular, ¿no? Entonces ahora fíjense en que la resistencia equivalente que está acá dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ¿sí? O sea, la resistencia equivalente es igual a 200 sobre 9. ¿Sí? Entonces esto será igual a, habría que calcular, ¿alguien necesita lugar de calcular? Milagro, parece que Milagro tiene que calcular. 22,2. Bien, 22,2, perfecto, con 3 cifras, y esto es ohm. Esta es la resistencia equivalente. Entonces ahora, fíjense en que voy a despejar I de acá, o sea que la corriente I es igual a B sobre la resistencia equivalente, ¿sí? O sea que es igual a los 9 voltios dividido los 22,2. Y esto será igual, acá Milagro es mi ayudante de cálculo, tendré entonces una corriente de 0,405, profe. 0,405 amperes, ¿sí? Esta es la corriente I que circula acá. Acá tengo 0,405. Ahora fíjense que esta corriente se va a dividir en dos. Una que la corriente que pasa por L1 y la otra corriente que pasa por L2. ¿Sí? Entonces lo escribimos. Por acá va a circular I sub 1 y por acá circulará I sub 2. ¿Sí? O sea que I, acá voy a decir que I, se divide en dos. En una I sub 1 y en una I sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser una ecuación que la voy a tener ahí. Pero lo que yo quiero saber es cuánto vale I sub 2, cuánto vale I sub 1. ¿Sí? Entonces, no sé eso. Yo sé la corriente I. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa sé de la teoría? De la teoría sé que, y lo voy a poner acá, de la teoría sé que como este circuito está en paralelo, ¿sí? La diferencia de potencial que yo tengo acá en la pila, 9 voltios, es la misma diferencia potencial que tengo acá en la R1 y es la misma diferencia potencial que tengo en la R2. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a escribir. Entonces, yo sé que la diferencia potencial que tengo en la pila, ¿sí? Es la diferencia potencial que tengo en la resistencia R1 y también es la misma diferencia de potencial que tengo en la resistencia 2. O sea que vale 9 voltios. Por lo tanto, sabiendo que 9 voltios, ¿sí? Acá tengo 9 voltios de diferencia de potencial, yo puedo calcular la corriente 1. ¿Sí? La corriente 1 no es otra cosa que D sub 1 sobre R1. ¿Sí? D sub 1 hemos dicho que es 9 voltios y la R1 valía 50 ohms. O sea que aquí, si alguien hace el cálculo, D sub 2 será también D sub 2 sobre R2, 9 voltios sobre 40 ohms. O sea que
¿Lo calcularon? 0,18, la 1 0,18 amperes amper, y la 2 será 0,225. 225. Bueno, podemos ponerla así, ¿sí? Trabajamos con dos cifras y borramos así, así me da redondito. ¿Sí? Entonces comprobamos que 0,18 más 0,22 me da 0,40. ¿Sí? Que me tenía que dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo simplemente esta corriente se dividió en dos. 0,18 por acá y 0,22 acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué me pedía el problema? Volvamos al enunciado. En el enunciado me dice que las corrientes que circulan por el circuito. Ya calculé la corriente que circula por el. La diferencia potencial dice en los bordes A y B, ¿sí? De la batería. Bueno, eso es 9 voltios, ya lo dijimos. Ahora, la potencia disipada y la potencia entregada por la fuente. Entonces me falta la potencia. Como ustedes han visto en la teoría, la potencia eléctrica es igual a la diferencia potencial por la corriente. Esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, la potencia 1, que es la potencia que consume la resistencia 1, va a ser igual a la V sub 1 por la corriente 1. O sea, por I sub 1. O sea que 9 voltios por 0,18 amperes voy a tener la potencia 1. La potencia 2 será igual a V sub 2 por I sub 2, o sea, 9 voltios por 0,22 amperes. Y tendré la potencia calculada en vatios. La potencia se mide en vatios. ¿Alguien tiene ya los valores? 1,62, la 1. 0,1. Sí. 1,62. ¿Y la otra es? Y la otra es 1,98. 1,98. Ahí está. Y la de arriba es 1,62. A 1,69. Perfecto. 1,62 y 1,98. ¿Sí? Fíjense que si sumamos la potencia en la batería, ¿sí? Esto me da 2,98, 3,6 vatios. ¿Sí? Sume bien. 3,6 vatios. ¿Sí? La suma, ¿sí? Es 3,6 vatios. Que es lo que resultaría de multiplicar 9 voltios, ¿sí? Por la corriente I, la primera que calculamos, que era 0,40 amperes. ¿Sí? Fíjense que se acuerdan que cuando calculábamos la corriente I con la resistencia equivalente, nos había dado 0,40. ¿Sí? Entonces, esto es por 0,40 amperes, ¿sí? Me da los 3,6 vatios, que es la potencia que brinda la pila. ¿Sí? Que es la potencia que brinda la pila. 3,6 vatios. Bien, entonces hemos calculado la potencia, ¿sí? Cada resistencia consume 1,62 vatios. La potencia eléctrica, recordemos que es la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, con esto, digamos, hemos resuelto el problema número 12. ¿Alguna pregunta?
Ahora es el momento de preguntar. En teoría el parcial va a ser hasta este práctico, ¿no? O sea, ya sea que si no terminamos hoy, vamos a terminar el lunes y vamos a estar tomando el parcial el 26 de febrero, creo, ¿no? Así que va a ser hasta el práctico de electromagnetismo. Y esto seguro Profe, que ¿no? Sí. ¿el parcial va a ser igual que el primero? O sea, de la misma metodología, digamos. Sí, va a ser con Moodle y así de la misma forma. Para Veremos responder preguntas y resolver, digamos, ejercicios. y hacer cálculos y volcarlos al Moodle, ¿sí? Ah, bien, gracias. Hasta ahora es así, salvo que se pueda tomar el parcial presencial, pero muy difícil hasta ahora, ¿no? Sobre todo con estos carnavales. ¿Quién ha ido a Jujuy? ¿Alguien ha ido a Jujuy? Parece que mucha gente ha ido, pero bueno. Bien, ¿qué otra Profe, pregunta? una pregunta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. En el punto B, la diferencia de potencia era de 9 voltios. Claro, la diferencia potencial que brinda la pila es de 9 voltios, que es la diferencia potencial entre este punto y este otro punto que está acá. ¿Sí? 9 voltios, que es lo que brinda la pila. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, Sí. ahí es donde dice resistencia equivalente igual a 200 sobre 9. ¿Por qué ese cambio, digamos, arriba que dice no 9 sobre 200? Ahí esa parte Claro, me porque dice 1 sobre la resistencia equivalente. Sí, ¿Sí? Y dice 9 sobre 20. Entonces lo que hago es, resistencia equivalente que está en el denominador pasa al numerador. sí. Y el 9 que estaba en el denominador pasa al denominador. Y el 200 que estaba en el denominador pasa al numerador. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, gracias. No sé si quieren que lo haga más claro. Lo hago. Solo tienen que pedirlo. No, sí, sí entendí lo demás, solamente era esa partecita nada más. Bien. Entonces, este pasa arriba, el 9 que está arriba pasa abajo, y el 200 que está abajo pasa arriba. O sea, 200 sobre 9. Profe, Sí. hay una pregunta en el chat. A ver qué dice la pregunta. Chat. ¿Qué dice el chat? Dice, profe, ¿las recuperaciones se realizan en simultáneo o son por separado? Y son como están como la fecha estaban puestas, ¿no? Estaba todo puesto ahí, estaba todo con la fecha, todo. Fíjense ahí en la plataforma, en Moodle, y ahí, ahí están las fechas. Profe, ¿Sí? ¿usted va a subir los videos de las clases pasadas? Si logro subirla, porque me genera mucho problema, se me corta por ahí la internet y me queda clavado en la grabación, y ahí en Ah, eso ando claro. penando con la grabación. Ah, bueno. Pero sí voy a tratar Eso de quería subir preguntar. unas cuantas para que tengan ahí. Ah, bueno, Bien, gracias. ¿qué otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, paro de grabar, así me queda la grabación cortita. Esta dejo de grabar, y acá dejo de grabar.
y me queda una grabación un poco más corta. Bueno, entonces, ahora pasamos al otro problema. Y ahora para el otro problema, a ver si es que puedo compartir la pantalla. ¿Se ve el imán? Sí, profe. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, entonces entramos a campo magnético. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Tengo en esta zona un imán. Profe. ¿Sí? No, ¿Sí? profe, el imán, perdón, la hoja se ve, el imán no. Se ve la hoja de cálculo. Ah, de la pizarra, ¿no? Del Apple. Claro. Ajá. Bueno, entonces tengo que dejar de compartir eso. Y a y ahora tengo que volver al Zoom. Compartir. Lo tengo acá. Y ahora capaz que sí se vea. Sí se ve, profe. Entonces ya entramos a campo magnético. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto campo gravitatorio, más o menos así, muy al pasar. No hablamos mucho del campo gravitatorio. Sí hablamos del campo eléctrico. Y acá tenemos un campo magnético. Y estos, digamos que la fuente, una de las fuentes de los campos magnéticos son los imanes. ¿Sí? Los imanes son fuentes del campo magnético. Fíjense en que el imán tiene dos polos, un polo sur y un polo norte, acá en rojo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense en que por el solo hecho de estar el imán en este espacio, me genera un campo, que fíjense en que salen, digamos, estos son como flechitas, nada más que los dibujitos son imanes chiquitos. Las flechas salen del polo norte, dan la vuelta, pasan por el polo sur y también pasan por dentro del imán, ¿sí? Entonces, fíjense en que cuando yo tengo un imán, tengo alrededor del espacio un campo magnético, ¿sí? ¿Cómo sé yo que tengo un campo magnético? Bueno, si yo coloco una brújula, o me muevo por una brújula, fíjense que la brújula reacciona al campo magnético, ¿sí? Y me está indicando más o menos dónde está el polo norte, ¿sí? Fíjense en que el polo norte que está en rojo se atrae con el polo sur que está en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo me dirijo hacia el polo sur magnético, fíjense en que el polo norte de la brújula, que es el rojo, apunta hacia el sur magnético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo con la brújula por lo general me muevo con la aguja roja, ¿sí? Cuando ustedes estaban en el campo, no sé si han ido al campo ustedes. No, no van al campo, ¿no? Ya me confundo con la de agronomía. Bueno, cuando uno va al campo y tiene una brújula, por lo general uno puede saber, si uno dice, el norte de la brújula, que es el que está en rojo, me marca una dirección, ¿sí? Entonces fíjense en que esto sucede cuando tengo un imán. Cuando no tengo un imán no pasa nada, ¿sí? Entonces la brújula es sensible a las orientaciones del campo magnético que genera el imán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se mueve la aguja? Se mueve porque hay una interacción, que la llamamos interacción magnética, ¿sí? Entonces hay una fuerza magnética, ¿sí?
que me hace que la brújula se acomode siempre, se orienta, los polos opuestos se atraen, el polo norte con el polo sur se atraen, ¿sí? Los polos iguales se repelen, ¿de acuerdo? El polo sur con polo norte se atraen. Por los iguales se repelen. Al igual que el tema de las cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Bien, pero los imanes no son la única fuente de campos magnéticos, ¿sí? Nosotros hemos logrado, con la ciencia, crear imanes artificiales. Simplemente, fíjense en qué es lo que tengo acá. Tengo una pila, en este caso la pila tiene 10 voltios, y en la pila tengo enrollado varias espiras, ¿sí? Cuando yo conecto la pila, ¿sí? Cuando la desconecto, a ver cómo hago para desconectarla. Ahí tengo 0 voltios, ¿sí? Ahí está desconectada la pila, ¿sí? Y acá tengo la brújula que no acusa recibo de nada, porque está en un espacio donde no hay ningún campo magnético, ni tampoco campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo enciendo el interruptor conectando los bordes de la pila? ¿Sí? Cuando yo conecto la pila, fíjense, la carga eléctrica, la voy a conectar al revés, ¿sí? Ahí la carga eléctrica sale por un polo y circula por el otro, ¿sí? Entonces, va por el cable, por la espira. Fíjense que esto se llama una espira, es un cable que hace un hueco acá. Esto sería, acá tengo 4 espiras. Entonces, cuando yo tengo así un conjunto de espiras, por el cual, con un cable conductor por el cual circula una corriente eléctrica, lo que genero es un imán. Fíjense que genera un campo magnético exactamente igual que el del imán, ¿sí? Acá tengo el polo norte, ¿sí? Eso lo puedo saber porque el polo sur de la brújula apunta hacia el norte magnético. Si la brújula la coloco en otro lado, el polo norte apunta hacia el polo sur magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es para que visualicen, ¿sí? Tengo 2 formas de tener un campo magnético. Una es con un imán, ¿sí? Con un imán. Acá tengo un imán. El imán genera su campo magnético. La otra es construir un electroimán, ¿sí? Con una pila y un cable conductor y unas cuantas espiras, logro tener un electroimán. Y con esto tengo un campo magnético, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir al problema. Entonces, vamos a dejar de compartir y ahora vamos a compartir el problema. Y no sé si lo ven. Ahora vamos a la pizarra, el enunciado del problema. El problema número 13. No sé si lo ven Está con problema. el simulador, profe. ¿Cómo? Que está con el simulador. Sigue con el simulador. Bueno, entonces, a ver. Dejamos de compartir. Acá dejo y aquí volvemos a intentarlo. Y ahí, en teoría, tendrían que ver. Ahora sí. Ahora sí, bien.
Entonces estamos en el problema número 13. ¿Sí? Acá el 13 dice dibujar las líneas de campo magnético del imán que se muestran en la figura. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer ustedes. De acuerdo a lo que han visto, y si tienen duda, por supuesto, pueden ir a los libros, el Cierce-Manky o el Giancoli, y ahí también hay dibujos del campo magnético. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Acá me salteé. Bueno, después lo vamos a solucionar. Acá el problema 16 me quedó fuera de lugar, tendría que haber sido antes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bien, ahora vamos al problema número 14. Escriba la ecuación de Biot y Savart, ¿sí? Y bueno, habría que escribir lo que significa la ecuación de Biot y Savart. Y aquí me gustaría acá lo tengo. Bueno, me tiene que ser otro libro acá. Bien, entonces se ve la pizarra, que es lo importante. Y vamos entonces al problema número 14. Para la ley de Biot y Savart vamos a dibujar un conductor ¿sí? Ustedes van a coincidir conmigo que este es un cable conductor. Y vamos a definir un diferencial del conductor, un diferencial de L, ¿sí? Y por el conductor, por supuesto, circula una corriente I. Una corriente I. Y lo que quiero es calcular el campo magnético en el punto P. Esto lo vieron en la teoría, ¿sí? Entonces, desde acá, desde el diferencial de L, sale un vector posición R, ¿sí? Desde el diferencial de L. Y acá voy a tener una cruz porque yo estoy diciendo que tengo un diferencial de campo magnético introduciéndose en la hoja. Para ello uso la regla de la mano derecha. A ver, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la regla de la mano derecha? El dedo gordo me apunta en dirección de la corriente y los dedos, ¿sí? Cierran y me dicen para dónde va el campo magnético. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, cuando yo digo que el dedo gordo me indica el sentido de la corriente, estoy diciendo que el campo magnético está alrededor del cable. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá yo tengo circulación de corriente eléctrica por el cable. ¿Sí? Entonces, el dedo gordo va en la dirección de la corriente, y si yo cierro los dedos, voy a ver que tengo un diferencial de campo magnético introduciéndose acá en la hoja. Por eso pongo acá la cola de la flecha. ¿Sí? Voy a marcar un poquito más la cola de la flecha, porque está introduciéndose en la hoja.
acá en el punto P', tengo un punto porque acá la flecha está saliendo, ¿sí? Acá entra la flecha del campo magnético, da la vuelta y acá sale. Bueno, y acá tengo un diferencial de cable, por eso tengo un diferencial de N, ¿sí? La ley de Biot-Savart me dice de qué magnitud es el diferencial del campo magnético, ¿sí? Y esto es igual a I, a la corriente I, por un diferencial de vector, producto vectorial, mu sub R, esto es un inversor, ¿sí? Dividido R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la expresión de Biot-Savart. Esto lo vieron en la teoría, ¿sí? No sé si lo vieron en la teoría. ¿Lo llegaron a ver? La verdad que no me fijé hasta dónde subió Mónica la teoría. Pero alguno que me diga sí o no. Uy, están todos durmiendo la siesta. Lo vimos, No escucho lo bien. vimos, profe, pero no subió Bien. el video. Vieron el video. Bueno, entonces esto es lo que dice Biot-Savart, ¿sí? Si yo quiero saber de qué y esto, bueno, si yo quiero saber la magnitud, calculo el módulo de este diferencial, ¿sí? Acá me está diciendo que el vector diferencial del campo magnético, que es un vector que está, acá lo voy a poner, voy a hacer otro dibujito en perspectiva si quieren. Acá voy a dibujar un cable, ¿sí? Por el cual acá circula una corriente I, y yo tengo alrededor del cable, tengo un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es ¿por qué? Porque si yo tengo una corriente que circula de abajo hacia arriba, ¿sí? Si yo pongo el dedo gordo en la dirección de la corriente, los dedos se cierran en la dirección del campo magnético, ¿sí? Yo tengo acá un campo magnético, ¿sí? Que da la vuelta a su alrededor, ¿sí? Entonces, esto es una espiral lo que tengo acá. Esto es una espiral, ¿sí? Tengo acá la intensidad del campo magnético. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de los campos magnéticos? Son las corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto dos fuentes de campo magnético. Uno que son los imanes son fuentes de los campos magnéticos, y lo otro que son las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas son fuentes de campo magnético. Entonces, si yo tengo un cable conductor acá, si yo tengo un cable conductor, a su alrededor tengo un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que no hay que subirse a las torres esas de alta tensión, porque hay campo magnético fuerte alrededor de los cables, ¿sí? Entonces, siempre que yo tengo un cable por el cual circula una corriente eléctrica, tengo campo magnético a su alrededor. Otro ejemplo son los celulares. Los celulares tienen circuitos eléctricos, muchos circuitos eléctricos, o sea que hay mucha corriente eléctrica, y las corrientes eléctricas son fuentes de campos magnéticos, ¿sí? Y cuando uno duerme con el celular cerca, estos campos magnéticos influyen en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está conformado por muchos circuitos eléctricos, ¿sí? Y estos campos magnéticos influyen sobre nuestros cuerpos. Entonces, esta es la radiación electromagnética. Y esto contamina. La contaminación por radiación electromagnética está muy discutida. Hay biólogos que dicen que sí están contaminando. Otros biólogos dicen que no. Capaz que ustedes logren dilucidar. No, los que dicen que no son los biólogos.
logren sacar a luz mucho de cuánto contamina, realmente cuánto afecta a nuestro organismo la contaminación por la contaminación electromagnética. ¿Sí? La otra fuente de contaminación son las antenas de los celulares, por eso hay mucha discordia ahora con el 5G, que son tienen mucha intensidad de radiación electromagnética, y eso se está discutiendo. Entonces, cada vez avanzamos, cada vez necesitamos celulares más potentes, con mucha potencia eléctrica, pero eso significa más contaminación electromagnética. ¿Cuánto afecta a nuestro organismo? Bueno, son los biólogos que tienen que decidir y medir y brindarle a la comunidad y decirnos cuánto, ¿no? Cuando se reciban, seguramente algunos estudiarán este aspecto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bien. Esto es lo que dice entonces la ley de Biot-Savart. Con esto, dejamos de grabar. Y vamos a volver de vuelta al enunciado. Esto es teórico, en realidad hay mucho para hablar y mucho ejercicio para hacer, pero nos queremos conformar con que quede el concepto y después ustedes, en su respectiva maestría, se dediquen con mayor profundidad a estos temas si es que les interesa. ¿Sí? Por ahora queda así, y digamos, en la medida que ustedes necesiten hacer cursos de posgrado, en esos cursos de posgrado seguramente van a profundizar mucho más estos temas, la parte de electromagnética. Por ahora queda así, con lo que les dio la teoría y con lo que está acá en el práctico. Y el parcial se toma hasta lo que está en el práctico, ¿no es cierto? Bien, vamos al problema 15, que más o menos lo vimos, ¿no? Habíamos visto el problema 15, fíjense en que acá, voy a poner un poco más abajo, y también que lo corra. Bien, entonces acá estamos. El problema 15 decía, un alambre recto como este, ¿sí? Conduce una corriente eléctrica, dice hacia usted, ¿en qué dirección rodean las líneas de campo magnético? ¿Sí? Esto lo puedo hacer a través de acá. Acá tengo el alambre recto, ¿estamos de acuerdo? Que sea el alambre recto. Y en este caso, vamos a decir que conduce la corriente hacia mí, ¿sí? Entonces, con la regla de la mano derecha, voy a colocar el pulgar, fíjense que va el pulgar apuntando hacia mí, ¿sí? Y los dedos me indican la dirección del campo magnético, ¿estamos de acuerdo? Que sería de esta forma, ¿sí? Como circula así, entonces tengo un campo magnético, acá fíjense que la mano derecha la pongo así, y tengo el campo magnético hacia ese lado, fíjense, hacia la izquierda, ¿sí? O sea que tengo un campo magnético alrededor del cable, ¿sí? Donde en las cercanías del cable es más intenso. Si yo me alejo, voy a tener en esta zona, voy a tener un campo magnético más débil, ¿sí? Mientras más me alejo del cable, más débil, de menor intensidad es el campo magnético. Cuando me acerco, es más intenso.
Entonces, por la regla de la mano derecha, ¿sí? El dedo gordo apunta hacia mí porque la corriente viene hacia mí, y los dedos de la mano me indican la dirección del campo magnético. O sea que el campo magnético circula alrededor de la lapicera de esta forma, ¿no? Bien. Supongo que ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Se entendió el lenguaje de señas? Sí, no hubo problema, profe. Bien, perfecto. Están entendiendo todo, parece. Bien. Y el problema 16, pasamos al problema 16, y vamos a ver qué dice. Dice, este es está con valores viejos. Se sacó los valores de una boleta de luz en algún momento, ¿sí? Me dicen que la energía cuesta en peso 0,63 pesos el kilowatt hora, ¿sí? Pues el kilowatt es kilovatios hora, por hora, ¿sí? Entonces, esto es lo que se me dice, ¿sí? Entonces vamos a aclarar un poco estas cosas. Entonces, el signo peso, 0,63. El kilo es el prefijo de 1000, ¿estamos de acuerdo? O sea que yo acá tengo 1000 vatios, 1000 vatios por hora. ¿Sí? Ahora tendría que llevar estas horas a segundo, ¿sí? Una hora equivale a 3600 segundos. 3600 segundos. Entonces las horas se me simplifican y puedo decir que lo que yo consumo me cuesta 0,63, ¿sí? pesos, vamos a decir, por 1000, o sea que yo voy a tener acá 3600, y acá tengo 1000, o sea 3.600.000, esto es vatio. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cuántos kilowatt hora consumió? Bueno, en realidad, kilowatt hora, esto es kilowatt segundo, ¿sí? Kilowatt segundo, o vatio segundo, perdón, ¿sí? ¿Y los vatios a qué era igual el vatio? ¿Alguien se acuerda a qué era igual el vatio? ¿Nadie? El vatio es igual al joule sobre segundo. Y esto multiplicado por segundo, fíjense en que, en definitiva, a mí me dicen que me cuesta 0,63 pesos, me cuestan, ¿sí?, los 3.600.000 joules, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de kilowatt hora, o sea, cuando usted en la boleta de luz, fíjense en que le dicen su energía eléctrica cuesta 0,63 pesos el kilowatt hora. O sea, lo que le están diciendo en la boleta de luz es que cuesta 0,63 pesos los 3.600.000 joules. Joule es la unidad de energía, ¿sí? Otra forma de decir joule es hablar de kilowatt hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aclarado esto, ¿sí? O sea, me cuesta 0,63 centavos, me cuesta los 3.600.000 joules. Con eso ya puedo contestar el inciso A.
que me dice, ¿cuánto costará hacer funcionar durante 10 minutos un tostador eléctrico si el mismo tiene una resistencia de 22 ohms y está conectado a una tensión de 220 voltios? ¿Sí? Bien. ¿Qué sugieren que hagamos? Está muy dormido, por eso les pregunto. ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo sugiero que calculemos la potencia eléctrica de ese tostador. La potencia habíamos visto que era la diferencia potencial por la corriente, ¿sí? Fíjense en que yo tengo como dato, acá, fíjense que tengo como dato resistencia y tengo como dato diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, acá yo tengo diferencia de potencial y tengo corriente. Y aquí yo tengo resistencia, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo puedo poner, en vez de colocar corriente, por la ley de Ohm, aquí es igual la corriente. Recordemos que por la ley de Ohm, la diferencia potencial era I por L. O sea que si yo despejo de acá, I es igual a la diferencia potencial sobre la resistencia. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. En vez de colocar I, voy a colocar B sobre L. Entonces ahora tengo la potencia en función de la diferencia potencial y de la resistencia. Entonces ahora puedo colocar 220 voltios al cuadrado, esto al cuadrado, dividido la resistencia eléctrica que era de 22 ohms. ¿Y cuánto me dará esto? 10. Sí, 220 al cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado acá, ¿no es cierto? Entonces, 10 por 220 creo que es 2200 vatios, ¿así es? Si mis cálculos no me fallan, ¿sí? Entonces, la potencia consumida por este tostador eléctrico es de 2200 joules, ¿sí? Y esto aquí es igual. Esto es 2200 joules sobre segundo, ¿sí? Es un vatio es joule sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un segundo este tostador eléctrico me está consumiendo 2200 joules, ¿sí? Y acá me dice que este tostador funciona durante 10 minutos. O sea, durante ¿cuántos segundos? Un minuto tiene 60 segundos, 10 minutos serán 600 segundos, ¿no? En 600 segundos, ¿cuántos joules me hacen esto? Y esto habría que multiplicar. 6 por 2, 12, me llevo 1, 6 por 2, 12, y 1, 13. Coloco los 2 ceros y los otros 2 ceros. O sea que en 10 minutos me consumió 1.320.000 joules. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que consumió el tostador. ¿Sí? Entonces, yo sé, por el dato que vimos al principio, acá, fíjense, acá, a mí me cuesta 63 centavos. Estos son datos viejos, ¿no? Ustedes fíjense en su boleta de luz, ¿cuánto cuesta ahora el kilowatt hora? Acá en este momento costaba 0,63 pesos, o sea, 63 centavos, los 3.600.000 joules, ¿sí? No me acuerdo de qué año era. Bueno, ahora yo quiero saber cuánto significa en plata 1.320.000 joules, ¿sí? Entonces hago la regla 300. 3.600.000 joules me cuestan
63 centavos. 1.320.000 joules me costará X pesos, ¿sí? O sea, 1.320.000 por 0,63 dividido 3.600.000. Y esto simplificando, simplifico este 0, 132 dividido 360 por 0,63 sería lo que me cuesta. ¿Alguien hizo esa cuenta? 0,23, profe. 0,23. Sí, 0,23. Sí. 23 centavos, entonces me costó usar ese tostador eléctrico durante 10 minutos. 23 centavos no es nada, ¿no? Habría que fijarse ahora cuánto cuesta el kilovatio hora. ¿Sí? En ese año era barato. ¿Sí? Hoy por hoy debe ser un poco más caro. Bueno, queda como tarea para ustedes, tarea para la casa. Hacer el cálculo con el verdadero valor, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto. No. Bueno, sigamos con los otros problemas. Y acá me queda estos últimos que son los del campo magnético, la ley de Faraday-Lenz. ¿Sí? Esto me gustaría que lo lean y vean el video para que podamos trabajar. Esto lo vamos a ver el lunes, pero ahora les voy a mostrar un applet para que tengan una buena idea, ¿sí? Una buena idea de este tema, porque no es muy fácil. A ver si es que podemos volver otra vez a este applet. No sé si lo logran ver. No sé si ven el foco, el imán. Sí, profe. ¿Lo ven? Simulador se ve. El simulador, perfecto. Bueno, ¿de qué habla la ley de Faraday-Lenz? O sea, yo les recomiendo ir al Jan Collins, el segundo volumen, y para ver la ley de Faraday-Lenz, ver lo que es el flujo magnético, y de ahí la ley de Faraday-Lenz. Entonces, yo ahora les voy a mostrar, les voy a ilustrar más o menos la ley de Faraday-Lenz. ¿Cuáles son los elementos con los cuales vamos a trabajar? Acá tengo un foco, y en el foco tengo dos espiras, o sea, tengo un alambre conductor que sale por uno de los polos del foco, da la vuelta en espiras, dicen que tengo dos espiras, y vuelve a al otro polo del foco, ¿sí? Fíjense que el foco está apagado. ¿Estamos de acuerdo? Está apagado, no tiene ninguna pila acá, fíjense que no hay ninguna pila, ninguna batería que me brinde una diferencia de potencial, ¿sí? Por lo tanto, el foco está apagado, ¿sí? Y acá tengo un imán. ¿De qué se dio cuenta Faraday-Lenz allá por el 1800?
cuando no teníamos corriente eléctrica todavía, ¿no? No teníamos internet, no teníamos wifi, no teníamos corriente eléctrica, no teníamos nada de lo que tenemos ahora, ¿sí? Nos iluminábamos con vela. Y este señor, Faraday, estaba explicando a sus alumnos sobre campo magnético, y tenía un foco así conectado como este, y tenía un imán. En algún momento se corrió el imán, ¿sí? Se corrió el imán, y fíjense qué pasó cuando corre el imán. Cuando se mueve el imán, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Vieron algo ustedes? Se prendió. Se encendió la luz, se hizo la luz, ¿sí? Se encendió el foco. Pero fíjense que cuando se enciende la luz, fíjense que yo lo tengo al imán ahí, ahora si lo corro, lo dejo acá en el medio, ¿se enciende el foco? No. Solamente se enciende el foco ¿cuándo? Cuando lo muevo al imán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se mueva el imán? Significa que, y acá va el concepto de flujo magnético. Se habla de flujo magnético, es como si fuese acá una corriente de agua que pasa por dentro de la espiras, ¿sí? Acá, por donde pasa el imán, ¿sí? A veces se dice flujo de agua cuando yo tengo un río, por ejemplo. Tengo un río, tengo un flujo de agua. Acá, por la espira, por dentro de la espira, tengo un flujo de campo magnético, ¿sí? Un flujo magnético, ¿sí? Fíjense que cuando el imán está quieto, tengo un flujo magnético. ¿Cómo sé que hay un flujo magnético? Porque veo flechas, ¿sí? Que pasan por la espira, por el centro de la espira, ¿sí? Por donde pasa el imán. ¿No de acuerdo? Entonces, tengo un flujo magnético, pero el foco no se prendió. ¿Cuándo se prende el foco? Cuando hay un cambio en el flujo magnético. Fíjense que cuando el imán se acerca, mayor líneas de campo magnético intersectan el área circular de la espira, que está dentro de la espira, ¿sí? Acá en el borde de la espira, acá está el conductor. Y en el centro tengo un área circular. Si yo mido el cambio de flujo, ¿sí? En esa área circular, ¿sí? Voy a tener un valor. Si es que hay un cambio, ya sea que aumente o disminuye el flujo, en ese momento tengo corriente eléctrica, y la corriente eléctrica me hace encender el foco, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio en el flujo magnético, tengo lo que se llama una corriente inducida. O sea, me da lugar a una diferencia de potencial inducida, que mal llamada, la llaman FEM. Ustedes la van a ver en los libros como FEM, que no es otra cosa que una diferencia de potencial inducida. ¿Inducida por quién? Por el movimiento del imán. Cada vez que yo muevo el imán, tengo un cambio en el flujo magnético. Si cambia el flujo magnético, tengo una corriente inducida, o sea, una FEM inducida. La corriente circula por el foco y se enciende el foco, ¿sí? Y esta es una forma de generar corriente eléctrica, ¿sí? Y esto proviene de la ley de Faraday-Lenz. ¿Cómo hacemos hoy en día para generar corriente eléctrica? Por ejemplo, en el Cabra Corral, ahí tengo una bobina, un bobinado muy grande, ¿sí? Y utilizo el agua. Entonces acá tengo un caño, tengo un imán que se mueve. Fíjense que cuando tengo un chorro de agua, el agua mueve las paletas, mueve el imán,
y el imán me cambia el flujo magnético a través de la espira. O sea, me genera corriente. Y esto es lo que hace el dique de Carnacollán. O lo que hace cualquier generador eléctrico, ya sea que funcione con agua, o si funciona con gasoil, con nafta. ¿Sí? Lo que hace el flujo de agua es moverme el imán. El imán cambia el flujo magnético en un bobinado, ¿sí? Y ahí de esta forma tengo una corriente eléctrica inducida, o una FEN inducida. La eléctrica llega a nuestras casas, ¿sí? También, por ejemplo, una central atómica, lo único que hace es calentar agua con energía nuclear. Esa agua o ese vapor me mueve imanes o me mueve bobinados, y de esta forma, cambiando el flujo magnético, yo logro generar corrientes eléctricas. Y gracias a este invento del generador eléctrico, tengo luz eléctrica o energía eléctrica, hoy siglo XXI y buena parte del siglo XX. En Salta debe haber llegado a principios del siglo XX la energía eléctrica, ¿no? O sea, más o menos en el 30, en el 20. Esto le pueden preguntar a sus abuelos cuándo han empezado a tener energía eléctrica. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, esto es más o menos un capítulo que tienen que leer de Jan Collins. Tienen que aprender primero lo que es un flujo magnético y luego la ley de Faraday-Lenz. ¿Sí? Y con esta explicación, si se acuerdan algo, tal vez les sea un poco más fácil, ¿no? Esa es la tarea para el lunes. Y el parcial va a entrar hasta el último problema que veamos el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Si no hay preguntas, podemos dejar ya de participar y nos vamos a tomar el té. Si hay preguntas, pregunten. Ahora. Profe, ¿puede ser que veamos un ejercicio anterior? A ver, bueno, dejamos esto acá. ¿Qué ejercicio será? El problema 7 sería del mismo trabajo práctico. Bueno, vos decime el enunciado. El enunciado dice, ¿cuál es el trabajo mínimo que debe realizar una fuerza externa? Problema 7. Sí. El trabajo mínimo, me profe, pregunta. sí, creo que no grabó todo lo anterior, ¿no? Bueno, pero esta parte la vamos a grabar el lunes. Bueno. Lo importante era la parte de circuito. Bien. Bueno, ya vamos a solucionar ese tema de la grabación. Entonces, ¿de qué práctico el problema 7 de este? Claro, de este práctico. Entonces, el trabajo mínimo, decía. Sí, ¿cuál es el trabajo mínimo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga Q igual a 3.000 Coulomb desde una distancia muy grande? Una carga de 3.000 Q. Desde una distancia muy grande, considere R el infinito. A ver, leamos de nuevo el enunciado. ¿Cuál es el trabajo mínimo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga Q de 3.000 Coulomb desde una distancia muy grande? Considere R igual a infinito. Hasta un punto
0,500 metros de una carga Q igual a 20 milicoulomb. 0,500 metros. Sí. La Q grande de 20 Milicoulomb. Ahí está. Bien. Entonces, acá tengo que ir con el potencial. Fíjense que el potencial, ¿cómo era la expresión cuando tengo dos cargas? Acá voy a tener una carga Q grande y acá tengo una carga Q chica. Y acá tengo una expresión para el potencial. Cuando tengo dos cargas. Así que aquí van a participar ustedes y me van a decir cómo era la expresión para calcular el potencial cuando tengo dos cargas. ¿Sí? Eso lo han visto en la teoría. A ver, ¿qué dicen ustedes? Sería ¿Cuál el es? de la energía potencial en A, la energía potencial eléctrica en A menos la energía No, potencial no, eléctrica la en B. fórmula de B cuando tengo dos cargas. A ver si... A ver, léeme de nuevo el enunciado. ¿Cuál es el trabajo mínimo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga Q de 3 milicoulomb desde una distancia muy grande, considere R igual a infinito, hasta un punto hasta un punto A, 0,500 metros de una carga Q, equivalente a 20 milicoulomb? Ya te digo. Entonces, ahora. El trabajo. Acá me salió.
Ahí está. Ah, bien. ¿Cuál es el trabajo mínimo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga chica? 13 microcoulomb o milli. Creo que es micro, ¿no? ¿Me escuchan? Parece que me dejaron de escuchar. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo hagamos con milli, pero yo creo que era micro. Dice M, no mu, profe. No sé. Dice M. Ah, bueno, entonces debe ser M. Entonces, veamos. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo es la carga Q por la diferencia de potencial. ¿Sí? La diferencia de potencial acá sería KQ sobre RB, es KQ sobre RA, y a ver, esperen que borre un poquito. Entonces, fíjense que yo tengo que venir desde el infinito, ¿sí? Que sería acá, hasta los 0,500 metros. Esto lo dejamos así. Y acá, desde el infinito, pongamos así, el RA viene a estar como en el infinito, ¿sí? Entonces, acá le voy a hacer el dibujito. Entonces, yo tengo acá la carga. Acá tengo una carga, ¿sí? Una carga Q. Y yo tengo que traer desde el infinito, ¿sí? Y depositarla hasta acá, hasta una distancia de 0,500 metros. Y esto viene desde el infinito, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer un trabajo. Cuando yo digo que tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer una fuerza y tengo que desplazar una carga con esa fuerza. Y desplazo la carga desde el infinito hasta acá 0,500 metros y colocarla acá. ¿Sí? Entonces, cuando digo que tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer una fuerza y tengo que correr un desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Desde el infinito hasta los 0,500 metros. ¿Sí? Y ese es el trabajo. Entonces, calcula el potencial en el infinito el potencial es 0. ¿Sí? No tengo potencial eléctrico en el infinito. ¿Por qué no tengo potencial eléctrico? Porque el campo en el infinito es prácticamente 0. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en las zonas cercanas de la carga Q, tengo un campo eléctrico acá, ¿sí? Debido a la carga Q. Y yo tengo que hacer un trabajo, ¿sí? Para colocar esta carga en esta posición. Es como cuando yo, por ejemplo, tengo la virome acá, en este punto, ¿sí? Si yo quiero subirla por arriba de mi cabeza,
tengo que hacer una fuerza y recorrer una distancia, ¿sí? Para poder colocarla acá arriba de mi cabeza. Entonces tengo que hacer un trabajo, ¿sí? ¿Y el trabajo de qué signo es? Hemos dicho que cuando es en contra del campo, el trabajo es negativo, ¿sí? Entonces, el trabajo es negativo. Entonces, acá voy a tomar el signo de la carga también, ¿sí? Y decía algo del signo, no me acuerdo bien. No, no decía nada del signo. Entonces, eran de signo positivo, ¿sí? Entonces, son cargas positivas. Y, bueno, acá simplemente me da la intensidad del trabajo, o sea que reemplazando los valores, ¿sí? ¿Qué me quedó? Me queda que el trabajo es igual a la carga Q, o sea, los 3 milicoulomb por la constante K era 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La otra carga, que era de 20 milicoulomb, y la distancia es de 0,500 metros. ¿Sí? Y aquí tengo entonces el trabajo. Y esto va a estar en, bueno, lo puedo poner en coulomb también, ¿no es cierto? Los milicoulomb serían 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y hacemos todas estas operaciones y encontramos el trabajo. Y ese sería el trabajo. No sé si hay alguna pregunta. Digamos que lo más fácil es encontrar a través de la diferencia de potencial, ¿sí? Ahí el signo del trabajo. Bueno, el signo acá me dio positivo, ¿sí? Digamos que es el valor del trabajo. Acá me confundí cuando el trabajo de la fuerza peso, hemos dicho que es negativo cuando baja, ¿sí? O sea, cuando voy del punto de mayor potencial al punto de menor potencial, el trabajo es negativo. Y cuando voy del punto de menor al de mayor, ¿sí? El trabajo es positivo. O sea que el signo está bien, porque yo fíjense que estoy acá en el infinito, estoy en el potencial 0, y del infinito me acerco hasta un punto de mayor potencial. Entonces el trabajo es positivo. O sea que está bien el signo. Y las dos son cargas positivas. Como las dos son cargas positivas, yo tengo acá un campo eléctrico debido a la carga Q de repulsión, ¿sí? Acá hay repulsión entre las dos cargas, por eso es que el potencial aumenta, ¿sí? Entonces, yo en el infinito tenía potencial 0. A medida que yo me acerco a la carga, el potencial eléctrico va aumentando, ¿sí? Hasta que llega a este valor, a los 0,500 metros, tengo un valor del potencial. Y tengo un trabajo hecho, ¿sí? Y si yo me acerco más, mayor va a ser el potencial y mayor va a ser el trabajo que tengo que hacer. Así que está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá nos quedamos. Hasta aquí llegamos. Y el lunes que viene
vamos a tener vamos a terminar este práctico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Chao, chao. Si no tienen No. preguntas, Chao, profe, gracias.